¿Cuál es el mecanismo de producción de este tipo de dermatitis por contacto? Lógicamente va a ser por el contacto con un material o una sustancia química. El mecanismo patológico, aquí en esta imagen lo podemos nosotros observar muy claramente. Si hablamos de dermatitis por contacto por un irritante primario, por ejemplo, si fuera un ácido que me cae en la piel, pues lógicamente cae sobre la capa externa, la epidermis, y provoca un daño prácticamente inmediato. Aquí vemos ácido, la capa de la piel, y pues el daño va a ser inmediato, prácticamente, y puede empeorar. Por otro lado, la dermatitis por alergia, por contacto por alguna alergia o algún antígeno. Bueno, digamos que llega algún cuerpo extraño a nuestra piel, a la epidermis. Posteriormente, las células de Langerhans pues son las que van a tener el primer contacto con esta sustancia que está tocando esta capa externa, penetrando. Ya sabemos que las células de Langerhans son las que son presentadoras de antígeno. Entonces estas viajan a la dermis 2 a 4 horas al ganglio linfático y van a presentar este cuerpo extraño o este antígeno a los linfocitos, los cuales van a ser sensibilizados. Posterior a esto, después de algunos días, estos linfocitos van a empezar a provocar una inflamación que se va pues, a dar, se va a observar de manera externa, pero más adelante vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos. Bueno, entonces así a grandes rasgos, en estas dos y en esta imagen podemos observar los dos tipos de reacciones que se pueden dar. Bueno, si puedes poner tu pantalla completa, por favor, pon tantito la anterior. Ese esquema está muy claro, ¿sí? Porque efectivamente de aquí derivan los dos mecanismos de producción. Una cosa es cuando nosotros hablamos del daño directo, algo, no sé, ustedes han tocado alguna planta, etcétera, aunque hay irritantes que pueden actuar en forma más débil y con un contacto persistente es que se produce ese daño. Pero aquí lo importante es que no hay ninguna respuesta inmunológica. Es el daño directo de la sustancia sobre la piel, ¿sí? Y en la otra, que es la alérgica, o sea que aquí realmente ya ahí participan, ¿no? Las células del Langerhans, como viene ahí, son las presentadoras de antígeno, y estas sí van a crear una memoria, ¿sí? Van a crear una memoria y ahí va a depender de qué tanto es esos linfocitos sensibilizados se activan nuevamente para cuando se vuelva a tener contacto, entonces ya se empiece a provocar el proceso inflamatorio. Bueno, ahora vamos a hablar de los primarios, del dermatitis por contacto por irritantes primarios. Posteriormente vamos a hablar de los demás y comentar un poco más de lo que dijo la doctora sobre la memoria y la presencia de IDES en el otro tipo de dermatitis por contacto. Entonces, aquí en la imagen podemos nosotros observar algunos de los ejemplos que se consideran irritantes primarios. Plantas, animales, detergentes, jabones, álcalis y ácidos. Las plantas generalmente provocan a veces mayor reacción por la exposición al sol. Por eso ahí dice fototóxicas, es decir, al tener contacto con una planta y luego, aparte de eso, exponerse al sol, eso va a favorecer a que se exacerbe la irritación. Entonces, ahí vemos algunos ejemplos de irritantes primarios y algo importante que va a diferenciar este tipo de irritantes primarios con el otro tipo que vimos, con los sensibilizantes, es que los irritantes primarios y por fototoxicidad, se da en todas las personas. Más adelante vamos a hacer la comparación con el otro, pues que en el otro no se da en todas las personas.
y muchas otras diferencias también que se pueden encontrar. Entonces se dan todas las personas desde la primera vez de su contacto, no la segunda, la primera vez que tienen contacto, pues ya se da la irritación, depende de la concentración de la sustancia y del tiempo de permanencia, es decir, entre más ácido me haya caído en la piel, por ejemplo, o por más tiempo haya estado ahí, va a haber más daño. O igual la planta, entre más me haya tenido contacto con determinada planta, pues más va a ser el daño. La dermatitis es aguda y violenta. No hay factores inmunológicos, ojo ahí, porque en el otro, dentro de la misma dermatitis por contacto, en esta no hay factores inmunológicos, pero en el otro ya vimos que sí. No hay IDES, ¿qué son los IDES? Son reacciones, a ver, no recuerdo, reacciones a distancia, llamados IDES. Ahorita vamos a ver, vamos a definir bien y vamos a ver el ejemplo. Y no hay transferencia pasiva. Y en la imagen podemos nosotros observar un tipo de dermatitis por un irritante químico primario. Bueno, aquí hay otros ejemplos de dermatitis por contacto por vegetal. Hay muchos géneros de especies vegetales que provocan reacciones alérgicas. Bueno, no, más bien No. irritantes, son irritantes primarios, no reacciones alérgicas. Sí. Y, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí lo ven, por ejemplo, que por qué con el herpes simple, herpes zóster, las dermatitis por contacto son diagnóstico diferencial. Porque en esa imagen que tú pones en la pierna, pues pareciera así como que siguiera un trayecto, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos que el paciente refiere ardor y tiene vesículas, pues a lo mejor solamente por el trayecto nosotros decimos, no, pues es un herpes zóster. Y no, ahí vamos a buscar la diferencia de las vesículas umbilicadas, de los pródromos que pudiera tener el herpes, pero por eso son diagnósticos diferenciales uno de otro, ¿sí? Y bueno, ahí vemos dos ejemplos de plantas. Los nombres comunes de estas son la ortiga y la que se le conocen en algunos pueblos como la chaya. Ese es el nombre común. Que puede provocar este tipo de reacciones. Por el otro lado, también por pigmentación por cítricos. Yo creo que alguno de ustedes, alguno de nosotros, alguna vez hemos partido muchos limones. ¿No? Y pues a veces las manos quedan como con manchitas negras, como con quemaduras negras. Entonces esto se da por la pigmentación que da esta sustancia que liberan los cítricos. Y estos se les puede considerar como fitofotodermatitis dada por los cítricos, que a la exposición al sol pues se observa mayor daño a partir de esta dermatitis. Fito de planta, foto de sol, y pues dermatitis hace referencia a la afección de la piel. Y ahora sí vamos a hablar de los sensibilizantes, por el otro lado. Ya hablamos de los primarios, ahora esta es la contraparte dentro de la dermatitis por contacto, que serían por contacto con sensibilizantes. Bueno, mire, yo espérame, tantito. Yo sí aquí les insistiría que a veces en la dermatitis por contacto irritativa, si bien lo que se espera es una reacción aguda o un daño inmediato, ¿sí? Hay irritantes débiles, eso ya va a depender de acuerdo a la sustancia, irritantes débiles o irritantes potentes. Los potentes son esos, los ácidos, los álcalis, como el ácido muriático, por ejemplo, y los irritantes débiles, digamos, son a veces los detergentes, y los pacientes, aunque lleven mucho, después de lavar o tener mucho contacto con el detergente, es que se empieza a producir, es un daño que va siendo progresivo, pero sigue siendo dermatitis por contacto irritativa. Okay. Entonces, hablando ahora de los sensibilizantes,
Podemos decir que es una sustancia química antigénica o apteno, aplicado sobre la piel sin que produzca daño, o sea, a primera instancia. Como ya vimos en los irritantes primarios, el daño es inmediato prácticamente, pero en este caso no hay un daño, generalmente no hay un daño inmediato. En la primera exposición, la respuesta es inducida, específica y tiene memoria, es decir, aquí como veíamos en la imagen, si ven aquí dice 6 a 25 días después, ya si empiezan a ver inflamación y memoria. Posteriormente, si yo me vuelvo a exponer a esta sustancia, ya va a haber una reacción. Quizás al momento no hubo, pero posterior a esta primera exposición ya va a haber. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado o han observado esto. Por ejemplo, mi mamá, tengo el ejemplo de que pues ella a veces ha usado algunos remedios caseros. Hay un vegetal que se llama, que aquí en mi pueblo le conocen como maguillito morado. Entonces ella en alguna vez usó esta planta y pues nada. Posteriormente, ya las siguientes veces que ha estado usándola, ha empezado con un tipo de dermatitis, le empiezan a salir ciertas ronchas en su nariz. Entonces, eso, yo no sabía de esto, pero leyendo... ahorita ya haces, ajá. Sí, leyendo este tema, pues ya me entiendo lo que pasó, porque si no sé por qué, si ya... Sí, ya lo había tocado. Ya había claro. consumido, no pasaba nada, y ahora sí. El cuadro clínico. Eso es muy frecuente que suceda con los pacientes, sobre todo si son cuestiones cosméticas o si son medicamentos. Pero sí, ¿por qué si ya llevo tantos días usándolo? Bueno, a ver, o sea, no importa. O sea, y ya le tiene uno que explicar que la primera vez el cuerpo como que nada más está, por decir, conociendo a la sustancia, y que ya hasta si sigue la aplicación continua, entonces es que se va a provocar esa reacción. Pero es importante entenderlo, así tal cual como le pasó a tu mamá, exactamente igualito. Sí. Bueno, entonces el cuadro clínico, ya les había comentado sobre los IDES, que hay una sensibilización a distancia, no necesariamente donde fue el contacto con con este alergeno o antígeno, va a ser la reacción, no solo ahí donde fue el contacto, sino a distancia, en otros lugares, en otras partes del cuerpo. Consiste en la aparición de lesiones de dermatitis lejos del sitio donde se ha aplicado o tenido contacto con el antígeno. Habitualmente dice aquí que es en zonas simétricas, es decir, puede ser en una pierna y luego hay IDES hacia la otra pierna o sí, reacción a distancia hacia la otra pierna. Aquí podemos ver un ejemplo, dermatitis por contacto e IDES por pomadas. Entonces, el contacto fue aquí en la parte de la pierna, en la parte de más arriba por la parte de la rodilla empezó a haber reacción también. Y aquí vemos algunas diferencias con las dermatitis por irritantes, que les decía que pues debemos de tomar mucho en cuenta para diferenciar qué tipo de dermatitis estamos viendo, qué tipo de dermatitis por contacto estamos viendo. Entonces, en este caso no se da en todas las personas. Ya vimos que por irritantes primarios pues se da en todas las personas prácticamente. Sí, porque así a alguien le cae ácido, pues a todas las personas. No desde la primera vez. En este caso, en los sensibilizantes ya vimos, ¿verdad? El ejemplo también, para que no se les olvide, que no se da desde la primera vez, sino días posteriores. Y eso es lo extraño. A veces siempre he usado, como decía el autor, siempre he usado no pasaba nada y ahorita sí. No depende de la concentración de la sustancia ni del tiempo de permanencia. Otra diferencia a comparación de los irritantes primarios.
Aquí no va a depender de que entre más me expuse o más contacto hubo, va a haber, va a depender eso de mayores afectaciones, ¿no? Siempre va a ser lo mismo, y tampoco el tiempo de permanencia, en este caso. Aquí la dermatitis es aguda, subaguda o puede hacerse crónica. Y otra diferencia es que en este caso está mediada por linfocitos T, es decir, aquí sí participa el sistema inmunológico y en la primaria no. ¿Cuáles son los principales sensibilizantes? Si los dividimos en ciertos grupos, vamos a tener que hay medicamentos, principalmente los antibióticos, por eso están ahí en primera instancia. Son los que mayormente provocan estas reacciones de sensibilización o alergias. Las sulfonamidas, mercuriales, antihistamínicos también, anestésicos, entre otros. Y dentro de los cosméticos, los cosméticos tienen estas sustancias, peróxidos, formaldehídos, colorantes. Los perfumes también tienen a veces ciertos extractos de cítricos, entre otras cosas, pues también provocan este tipo de reacciones a la larga. Algunos metales como el cromo, por ejemplo los albañiles que utilizan el cemento y al mezclarlo con agua ahí se forman algunos compuestos. Provoca un tipo de dermatitis que vamos a ver las imágenes también más adelante. La ropa, los zapatos, plásticos, remedios caseros como le comentaba, el ajo, el limón y algunas hierbas. Sí, incluso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado ahorita. Bueno, los antibióticos y yo les diría también los desinflamatorios. Todos estos desinflamatorios que son tópicos provocan muchísimas reacciones y que aquí, por ejemplo, si el paciente está sensibilizado de que es alérgico al, ¿qué será? ¿Cuáles hay tópicos? El diclofenaco. Claro, cuando se pone la crema, pues va a tener reacción, porque ya el paciente tiene una sensibilización. Ahí puede haber una respuesta más inmediata, por ejemplo, ¿sí? O el paciente, por ejemplo, si hace una dermatitis por contacto alérgica al diclofenaco y luego lo toma, entonces ahí sí, a la primera toma va a tener, porque a través de la dermatitis por contacto se sensibilizó. O sea, ya hay esos linfocitos T activos en contra de determinadas sustancias, ¿sí? De los cosméticos que hay que tener ahorita mucho cuidado con todos estos productos que nos dicen como naturales, entre comillas. O sea, el hecho de que sean naturales no quiere decir que no vayan a provocar reacción. Muy frecuentemente provocan reacción. Hay uno muy famoso que se ponen pues para todo, ¿no? Ese famoso árbol de té, que vienen varios, y aquí, como así lo ponen, no, pues es que es natural. Y con esa etiqueta que nos ponen de que es natural, la gente se lo pone con una confianza como no tienen idea, ¿sí? Y como tiene así como que árbol de té, no, pues no hace daño, ¿sí? Sí provoca mucha dermatitis por contacto, ¿no? Ok. De ahí, bueno, los metales, que esto es muy importante, cuando igual es dermatitis por contacto alérgica, el níquel, incluso tenemos que ver si ese paciente, aunque no se esté poniendo nada ya de argollas y todo eso, cuando ingiere alimentos con níquel, puede presentar la reacción, ¿eh? Bueno, y de ahí todo lo que viene ahí. Ahorita, por ejemplo, tenemos que ver por eso en la historia clínica del paciente, a qué se dedica, cuáles son sus hábitos, qué es lo que usa, pues para qué es lo que ha cambiado, digamos, recientemente, todo eso, ¿ok? Sí, gracias. Más adelante igual vamos a ver algunos ejemplos de lo que comentó la doctora. Dentro de los medicamentos vamos a desglosar, ya dijimos, antibióticos, todos son sensibilizantes, tienen la capacidad de ser sensibilizantes. Los más usados, neomicina, terramicina y cloranfenicol. Aunque cloranfenicol creo que no se usa ya tanto. La tetraciclina es igual fotosensibilizante, perdón. Sí. Mercuriales como el mertiolate, algunas pomadas que se venden en nuestro país, con nombres comunes como la del soldado, la pomada de ojo de águila, entre otros.
Y vean, pues ahí a veces pensamos que son pues sustancias, como dice la doctora, que no dañan tanto, o algunos tienen este título de que es natural, de origen natural, y pensamos es que bueno, si es natural, pues es bueno, no va a ocasionar ninguna reacción. Pero recordemos que igual muchos de los productos que se sintetizan, incluso antibióticos, pues son de origen natural, y muchas veces en la naturaleza pues están en su concentración viva como tal, pueden causar daño a la salud, cualquier producto, aunque sea natural. Y las sulfonamidas, el sulfatiazol en polvo y pomadas también. En la imagen podemos ver una dermatitis por contacto por sulfatiazol. Sí, y hay veces en que, bueno, ya dicen ahí, no, que será de las varices, y que, bueno, ya se va armando con el paciente, ya no supimos con qué fue lo que empezó y qué es lo que tiene en el momento, pero sí, cuando nos dicen, no es que una pomadita, una así natural, hay una línea también, por ejemplo, de que el propóleo, ¿no? El famoso propóleo, ¿no? Que de la miel y que las abejas y que no sé qué tanto, pues puede provocar dermatitis por contacto. Hay una línea de productos, ¿cómo se llaman? Ay, lo venden muchísimo. Que ustedes los buscan los ingredientes y traen cada uno mínimo 15, 20 plantas diferentes, ¿no? Y como nos dicen, eso es natural. Es uno muy famoso, que son caros, tritrío, no sé cómo le llaman, ¿sí? Y pueden provocar dermatitis por contacto. Entonces aquí tenemos que ser muy insidiosos en lo que se está aplicando al paciente, ¿ok? Sí, y aquí vemos también otro tipo de reacción o daño por gotas en los ojos con sulfas de faritis. Vemos el enrojecimiento de esta parte esclerótica. Bueno, continuando, los nitrofuranos, que se usan ampliamente en estos puestos de socorro, tal vez no producen dermatitis con tanta frecuencia, pero cuando se presentan hay cuadros muy aparatosos y con muchas CIDES, es decir, muchas dermatitis a distancia, lesiones a distancia de donde se fue el contacto, donde fue el contacto. Antihistamínicos, aunque no lo crean, también son algunos que se usan tópicamente como pomadas y jaleas. Pueden provocar sensibilización. Anestésicos locales, como algunos, bueno, vemos hay otro ejemplo supuestamente algunas personas dicen, no, es que es natural, como el mentol y el alcanfor, pueden provocar estas reacciones. Sí. Yo de los que le diría de antibióticos, aparte de los nitrofuranos y eso, es la neomicina, ¿eh? La neomicina se utiliza muchísimo, en casi incluso viene aparte de todo, viene mucho combinado con esteroides, y bueno, son unas cosas terribles las que se forman. Pero de los antibióticos, de los que mencionaste, porque la terramicina se usa menos, pero la neomicina sigue viniendo en muchísimos medicamentos, combinados con esteroides aparte. Sí, doctora. Y ahí vemos también un ejemplo de dermatitis por contacto por un nupercainal en el pene. Bueno, y dentro de los remedios caseros ya mencionamos algunos. Ahí vemos el ejemplo, una imagen con un ejemplo de dermatitis por contacto por ajo. Generalmente, estos remedios caseros, al exponernos al sol, al aplicárnoslo tal vez, y al exponernos al sol, van a generar una mayor reacción, una exacerbación de la dermatitis sensibilizante. Entonces, como el limón también ya vimos, el ajo, entre otros. Aparte de los daños que puede generar la radiación, pues este es otro que puede exacerbar los daños por este tipo de sensibilizaciones. Los cosméticos, las tinturas de pelo, colorantes, para las mejillas, los maquillajes, pinturas de uñas, perfumes y aguas de colonia, cremas, desodorantes, y ahí en la imagen podemos ver una pigmentación por perfume, ¿no?
Y en esta, dermatitis por contacto por un desodorante axilar. Por ejemplo, sí. Sí, vamos a ver después de que la dermatitis por contacto a veces tenemos que ubicarla de acuerdo a la topografía, ¿no? O sea, ya para estudiar al paciente. En las axilas, aparte de los desodorantes, ¿qué otra cosa creen ustedes que nos puede ocasionar dermatitis por contacto, por ejemplo? ¿Podría ser el rasurado? El rastrillo. El rasurado, el rastrillo, por ejemplo, si es alérgica al níquel la hojilla pues es de níquel, pues puede provocar una dermatitis por contacto, o si se pone alguna crema para rasurar. ¿Y qué más? El uso de ceras frías para la depilación igual. Ajá, sí, claro. El ¿Qué limón otra cosa? que usan como desodorante natural. El limón, así es. ¿Qué más? Y hasta la misma ropa, ¿no? El roce y todo eso, en ropas a veces muy ajustadas. Entonces tenemos que ir viendo en ese paciente, les digo, si es en axilas, o sea, ir, ¿no? En primer lugar, desodorante, en segundo lugar, esto, a ver qué hábitos tiene. O sea, es así, para realmente ir encontrando qué es lo que a ese paciente le está provocando esta reacción. O sea, primero estar claro de que se trata de un proceso inflamatorio, de que no es infeccioso, de que no, sí, y ya después, o sea, tratar de ubicar en los hábitos del paciente para ver qué es lo que puede estarlo ocasionando. El ajo aparte se puede sensibilizar tanto al paciente que aunque se lo estén aplicando solamente en un área, puede llegar a provocar reacciones muy diseminadas, ¿eh? ¿Y cuántos hay hasta libros de todos los remedios y todo lo que cura el ajo, ¿no? Entonces, no, hay que tener cuidado. Bueno, y jabón, dentro del grupo de jabones y de detergentes, provocan una dermatitis eczematosa, repetitiva y desesperantemente pruriginosa en las manos. Y pues esto se da mucho a veces en las amas de casa, que generalmente están en contacto con estas sustancias al hacer algunas labores. Es frecuente que haya usado guantes a veces y esto va a empeorar la situación, lejos de que mejore, a veces empeora la situación porque el hule también puede producir una dermatitis por contacto. Y ahí en la imagen vemos un ejemplo de dermatitis por contacto por detergentes o productos industriales. Estos, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto de repente las manos de algunos albañiles, cómo las traen a veces. Se exponen al cemento y estos al mezclarse con el agua, como decía, liberan cromo, que es una de las sustancias más sensibilizantes que existen. Ahí en la imagen podemos ver la dermatitis por contacto por cemento, es decir, por la reacción con el cromo. Obreros y campesinos también utilizan algunos hidrocarburos y pesticidas que también pueden provocar una reacción de este tipo, sensibilizante. Algunos reveladores, bueno, esto ya tal vez ahorita ya no tanto, reveladores de películas. Ajá, ya no tanto. Sí. Y pues también como médicos y dentistas a veces tienen uno que estar lavando las manos o el uso de los guantes o alguna otra sustancia que se manipule puede provocar este tipo de reacción. Sí, ahorita con esto de la pandemia ha sido una cuestión terrible estarle enseñando a los pacientes cómo cuidarse, ¿no? Cuando tienen dermatitis por contacto, porque a veces para llegar a algún lugar no puede negarse a aplicarse el gel o lo que le están aplicando en la mano, ¿no? Entonces, hay que decirle, bueno, se puede humectar posteriormente, llegar y volver a lavarse y ponerse siempre, llevar una crema aparte para disminuir el riesgo. Y precisamente por esto, si ustedes ven albañiles, médicos, dentistas, por ejemplo, la dermatitis por contacto al látex, a los guantes de hule, es muy frecuente. Entonces, de hecho, la dermatitis por contacto realmente ocupan un lugar importante en lo que son las dermatosis. Ustedes que están ahorita viendo medicina del trabajo, por ejemplo, desgraciadamente a veces en nuestro medio no se sigue, no hay un seguimiento con esto, pero pues a los pacientes, o sea, habría que cambiarlos de área, ¿no? Si tienen seguro social,
se manda a medicina del trabajo y entonces para que lo cambien de actividad, que no tenga contacto o por lo menos que se le den los medios de protección para que no tenga, por ejemplo, los guantes. Bueno, ¿sabe qué? Que la institución les provea de guantes de nitrilo, por ejemplo, para que no tengan contacto con guantes de látex. Y así, o sea, hay que ir buscando, pero es parte de la dermatosis profesional. Y también, como comentó la doctora, ropa y zapatos pueden provocar este tipo de dermatitis por contacto. Ahí vemos el ejemplo en la parte izquierda de dermatitis por contacto por zapatos, en esta parte por el uso de un sostén, por el elástico también del sostén a veces, y abajo dermatitis por contacto por una pulsera de níquel. Vemos Sí, de hecho, miren, a los metales, sí, lo más frecuente es el níquel, pero puede haber también a la plata o cualquier otra, y muchas veces el oro, generalmente el oro no se maneja puro. El oro que viene en cualquier joyería viene aliado con otro tipo de metales para que pueda ser un poquito más resistente, ¿no? Entonces, hay que explicarle todo eso a los familiares o al paciente. Aquí vean, por ejemplo, por calzado, vean que tiende a ser bilateral y simétrico, que eso es lo que nos puede orientar para diferenciar de una tiña. Y aquí que está en el pezón, tú dices, bueno, sí los tirantes, el elástico, pero más que todo también a veces son el material de la tela, que no es algodón, y sobre todo a veces los rellenos que utilizan, y que ese material sí es totalmente sintético, por ejemplo, o con lo que lavan la ropa también puede ser, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Y bueno, vamos al tratamiento y manejo. Aquí es importante mencionar 4 puntos importantes que se le deben de comentar al paciente antes de comentar de lleno qué tratamiento seguir. Uno es que no debe aplicarse nada en la piel. Es preciso que elimine toda clase de pomadas o remedios caseros, porque a veces van a empeorar la situación lejos de solucionar. Incluso ropa, cuando se sospecha que es la causante del problema, es decir, no se coloque determinado tipo de ropa. Debe evitar el uso de jabones y detergentes. No tiene que implementarse dietas, porque a veces piensan, no es necesario hacer dietas. En este caso, hablando de este tipo específico. Lógicamente, si hay una alergia alimentaria. Entonces, 4, es importante que evite asolearse si hay fotosensibilidad por contactantes como el ajo, el limón y las sulfonaminas o la terramicina, no asolearse. Una vez dicho esos puntos, pues se puede proceder a realizar fomentos con agua de manzanilla o subacetato de plomo al 50%, las cuales se aplican a temperatura ambiente o fríos cada 3 o 4 horas, durante las primeras 24 o 48 horas, hasta que ya la piel se seque y pues, si habían costras, en el caso de haber costras meliséricas, posteriormente se puede hacer uso de óxido de zinc o calamina, que pueden ser útiles en estos casos. Todo esto ya pues el médico, con base en las características que vea, va a irlos prescribiendo. En la liquenificación se indican fomentos con agua de sal o almidón y aplicación de lo mismo, las pastas de zinc o calamina. El alquitrán de hulla se puede usar para bloquear el prurito intenso que presentan. Incluso a veces se puede hacer uso de sedantes, antipruriginosos, incluso hasta psicotrópicos del tipo de clorpromacina y el diazepam, pero obviamente todo esto ya dependerá de las características y pues el especialista es quien va a ver si es necesario. Antihistamínicos como la hidroxicina son también útiles. Pueden usar esteroides en dermatitis por contacto con irritantes primarios o cuando sea necesario una exacerbación.
Esta sería la forma de manejo que viene en la bibliografía, básicamente. Esto es el mapa y la bibliografía. Bueno, miren, yo siempre, ¿por qué de verdad? ¿Por qué? O sea, tienen que combinar su bibliografía de la Arenas y el Amado Saúl. O sea, o se van con uno, o se van con otro, o con ninguno. Así, ¿sí? O sea, ya, no sé. Tampoco buscaste ahí ningún artículo, porque si bien, o sea, a ver, ahorita, por ejemplo, con esto, ¿quién me puede decir cuántos tipos de dermatitis por contacto hay? No, ahí sí no sé, bro. No me quedó tan claro. Miren, tienen que, o sea, en general son, porque aquí en el Amado Saúl sí está bien, pero les falta un poquito cómo van a estar ustedes a estudiar a un paciente con una dermatitis por contacto. Eso viene también en el Arena, de acuerdo a la topografía que tenga el paciente. Si ustedes, por ejemplo, en cara, tienen que decir, bueno, ¿qué nos puede ocasionar una dermatitis por contacto en cara? Pues lo que el paciente se ponga directamente, ¿sí? Lo que se lleve con las manos a la cara, lo que esté en el medio ambiente, porque también hay dermatitis por contacto aerotransportadas. Entonces dicen aquí, por ejemplo, irritantes primarios, pero aquí es dermatitis por contacto por irritante primario, que incluye de la dermatitis por contacto fototóxica, la dermatitis por contacto por sensibilizantes o alérgica, que incluye también a la fotoalérgica. Y está también la urticaria por contacto, porque también podemos tener urticaria por contacto, y bueno, ahí sí es mediado por IgE, etcétera, pero puede ser, o sea, no todas las urticarias son por algo, por vía oral o algo que se haya tomado. Entonces, el enfoque que se le dé al paciente y el manejo. Yo les diría, independientemente de que ustedes sepan si es una alérgica, si es una que es irritativa, ustedes tienen que ver a un paciente con una dermatitis por contacto para el tratamiento, ver si es aguda o si es crónica. ¿Cuándo es aguda? No saben si es irritativa, si es alérgica, pero si es aguda, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las manifestaciones que tiene? ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos así asegurar, firmado por escrito quizás de que si es alérgica, pues le tendríamos que hacer las pruebas de parche, que tampoco lo mencionas ahí, o sea, para estudiar a los pacientes. El estudio de las pruebas de parche, que es lo que nos va a decir, bueno, es para la parafenilendiamina, es el níquel, es esta o esta sustancia, ¿sí? Entonces, ¿qué le van a hacer a un paciente con una dermatitis por contacto si es aguda? ¿Y qué son las manifestaciones que tiene? Porque puede ser, ustedes saben, cuando le llega un paciente, ustedes lo ven y dicen, oiga, ¿y cómo le empezó? Puede ser que tenga alguna infección agregada. O sea, es una complicación que puede tener la dermatitis por contacto, a veces porque el paciente se rasca, por todo lo que se pone. Bueno, tratamos la infección, que se debe tratar siempre la infección. ¿Es aguda, es subaguda o es crónica? ¿Okay? Si es aguda, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Si es aguda, generalmente vamos a encontrar, el paciente nos va a referir que tiene más ardor que comezón, por ejemplo, que es un cuadro agudo. El paciente cuando toca a alguien se le hace una ampolla, pero lo que refiere es ardor, no refiere realmente a un prurito, ¿sí? Si es subaguda, tiene una combinación entre que puede haber vesículas, ampollas, pero ya empieza a haber cierta descamación o cierto engrosamiento de la piel. Encontramos esas combinaciones. Y también podemos encontrar pacientes que llevan mucho tiempo con su dermatitis por contacto y entonces va a ser una dermatitis por contacto crónica. ¿Sí? Entonces, si es crónica,
sea, de acuerdo a cómo sea la etapa en la que esté ese paciente, le vamos a dar el tratamiento. Si bien lo dijiste, si es aguda, entonces suponemos que tiene vesículas, que tiene ampollas, entonces hay que secarlo. Si es crónico, y entonces, ¿qué esperan ustedes en una dermatitis por contacto crónica? Liquenificación, o sea, va a estar engrosada, entonces pues ya no le van a poner fomento, o sea, ahí tienen que humectarlo muchísimo, mucha humectación con vaselina, con lo más inerte que ustedes puedan encontrar. Y cuando está su aguda, por ejemplo, van a poner por eso las pomadas inertes, la pastita de la sal, los fomentitos, etc., de acuerdo a que sea lo que predomine en ese paciente. Pero le digo, es muy importante que ustedes sí sepan, por ejemplo, si está en las manos, con qué puede tener, qué es lo que le puede estar provocando. Si es en genitales, qué le puede provocar. Bueno, el jabón con que se lava, la ropa que utiliza, con que lava la ropa. Y otra cosa que es muy importante en los pacientes con dermatitis por contacto y que es muy común, que muchos forman parte o tienen ese antecedente ya sea familiar o personal de atopia, que lo vamos a ver también en la dermatitis atópica, ¿sí? Entonces, ya cuando desde que nos están diciendo en la historia clínica, esto puede pasar. Ahora, el tratamiento, efectivamente, en el tratamiento los antihistamínicos se pueden dar, digo, tópicamente, dependiendo cuál sea la fase en la que está, aguda o aguda crónica. Y cuando hay prurito, ¿sí? Entonces hay que, por ejemplo, lo que es los esteroides. Aquí sí, los esteroides, ahí en esa, si vienen las infecciosas que nosotros vimos en la primera unidad, que muchas, no, pues está contraindicado, y esteroides no. Aquí pasamos a otra fase. Aquí estamos hablando de dermatosis inflamatoria, entonces aquí sí es muy común que se utilicen los esteroides. Obviamente tratar de no utilizar esteroides combinados, no lo vamos a, un paciente que tiene dermatitis por contacto y le vamos a dar un esteroide combinado con neomicina. No, pues no, ¿verdad? ¿Sí? Y dependiendo, ahí vamos a ver cuando veamos esteroides, de la edad del paciente, de la topografía, de la extensión de la enfermedad, etcétera, si vamos a utilizar un esteroide tópico o un esteroide sistémico, ¿sí? Pero sí orientar. Si ustedes sospechan dermatitis por contacto, si está en los pies, ¿qué les puede dar dermatitis por contacto en los pies? El calzado, los calcetines. A veces incluso, por ejemplo, fíjense, se ponen, hay pacientes que son alérgicos al níquel, que vienen todo lo de la joyería de fantasía y demás. Y acá se cuidan, ¿no? Ya saben que no pueden utilizar un extensible, que no pueden utilizar una cadena, pero se ponen unos guarachitos o unas sandalias que tengan así como incrustaciones de metal, si eso es lo que les está ocasionando, ¿no? O lo que son, si ustedes sospechan, busquen siempre la cicatriz abajo, de la cicatriz umbilical, porque los botones de metal, las aplicaciones que tienen los cierres, incluso las llaves que se meten los pacientes en la bolsa, pues de la ropa y todo eso puede tener, ¿no? Entonces, hay que hacer toda una historia clínica muy, muy bien detallada. Creo que la semana pasada vimos a una paciente. Y lo que yo siempre les digo, no dañar, tratar de no dañar. Porque si vemos una paciente, vi una paciente trabajadora, no trabajadora, pero a veces de sindicato, de burocracia, algo así que aquí están. Es una paciente que tiene muchos antecedentes alérgicos. El caso es que se puso un tinte de pelo, no me acuerdo qué, y se le hincha toda la cara. Porque el tinte de pelo muchas veces no le va a dar las manifestaciones en la piel cabelluda, porque aquí la piel es más gruesa, pero sí le va a dar, por ejemplo, en la cara, en el escote, donde escurre, pues, el tinte, ¿no? Tatuado de cejas también tenía, Doc. Ah, tatuado de cejas, pero aunque ese tenía más tiempo con el tatuado, ¿no? Sí lo vieron. Y el médico, lo ve un médico general, ¿y qué creen que le dio? Que se pusiera champú con alquitrán de hulla en la cara. No, pues la paciente se puso así.
y una paciente con antecedentes de muchas reacciones, entonces por eso aquí sí la historia clínica es muy importante y nos va diciendo, ¿no? Si un paciente le dice, no, es que mi abuelita es alérgica a esto, y a mi tía le hace daño esto, y a mi hija le hace daño esto, no, pues ya ustedes tienen que ir muy atentos, y por eso yo mucho en la historia clínica, cuando yo les pregunto, pues estamos en dermatología, cuáles son sus hábitos, con qué se baña, si utiliza estropajo, si utiliza, o sea, con qué más o menos puede tener contacto, ¿ok? Entonces, chéquenlo ustedes, lo vamos a ir viendo en clínica, es muy, muy común que veamos esto. Entonces, me pasan, por favor, porque sí me interesa lo de que quede claro lo del examen, porque yo no soy de que tenga la intención de estarles preguntando cosas que no sean relevantes o de lo que yo considere que mínimamente deben saber, porque son médicos o van a ser médicos ya pronto, o porque son a veces algunas preguntas que son importantes, porque se las van a hacer en el examen de titulación y se las van a hacer para el examen de residencia si logran ponerlo. De hecho, por ejemplo, aquí lo voy a mandar ahorita, porque ahorita lo busqué, lo voy a mandar a Jaime. Esto que comentábamos del micetoma, que no sé qué pero sí, detállenme y lo vemos, porque les digo, a mí sí se dificultó un poquito ver lo del examen. Ahí se la estoy mandando. Y se dice, en México los micetomas son principalmente por actinomicetos, 98%, 86% depende de nocardia especie, de los cuales 71% se origina por nocardia brasiliensis, o sea, y yo aquí estaba viendo no logro ver toda la pregunta. ¿Sí? Entonces, pero véanlo, o sea, la cosa es que ustedes sepan finalmente que les digo, la intención no es esa, mi fue eso que fue un examen, no sé, preguntando cosas muy sencillas y todo lo que se preguntó, pues se vieron en clases. Lo que pasa es que la realidad es que no están estudiando para las clases. Yo les digo, o sea, yo les voy a hacer, ahorita no he impreso las calificaciones como tal, les voy a estar haciendo preguntas de todos los días y vamos a ver, pero yo lo poquito que pregunté, los mismos de siempre, muy pocos responden. Entonces, si no estudian para las clases, obviamente ustedes quieren atiborrarse así todo lo que se vea, pues de un día para otro está muy complicado. ¿Ok? Bueno.